Hola, ¿qué tal muchachos? Es un gusto nuevamente estar con ustedes y compartir la lección número 2 de su curso de preparación para el examen de admisión de la Universidad Autónoma de Coahuila. Soy su maestra Patricia Valderas y bien, hoy trabajaremos en el tema de puntuación, que es la primera parte de su lección número 2. Dentro de la puntuación estaremos viendo los signos básicos y los signos complementarios de puntuación. Primero, pues como recomendación principal siempre se ha dicho que no debes de hacer uso excesivo de los signos de puntuación cuando diseñas tú tu propio texto, cuando escribes una carta o cuando escribes algún tema importante para ti. Pero también no debes de suprimir el uso de ellos porque pues si no se pierde el significado o el orden de la idea que tú quieres compartir. Entonces, los signos de puntuación se pueden clasificar como relativos a las pausas, relativos a la entonación y relativos a la distribución. Nosotros el día de hoy trabajaremos con los relativos a las pausas y los relativos a la entonación, que son los temas que se tratan dentro de tu examen de admisión. El punto y la coma son los más importantes. El punto señala la pausa mayor y la coma una pausa menor. Existen numerosos signos de puntuación y los más comunes son la coma, el punto, los puntos suspensivos, el punto y coma y los dos puntos. Estos son signos para indicar pausas. La coma tiene tres funciones principales. La primera es separar los términos de una enumeración o serie y aquí vienen unos ejemplos. Como algunas frutas, pero no me gustan las peras, las uvas ni la sandía. Aquí está la serie. Después, en la siguiente función, es separar oraciones o frases, y aquí están algunos ejemplos. Te comparto, él no regresará a su puesto, aunque ahora el sueldo es mayor, y aquí está la separación de las oraciones o frases. Y por último, otra función de la coma es encerrar una palabra o una frase incidental dentro de una oración principal. Por ejemplo, la señora Pérez, la vecina, es una excelente persona, y aquí tenemos la oración incidental o la frase incidental. Después de ver las funciones principales de la coma, pues podemos ver que existen otros usos de la coma. Incluso en esta presentación o en este video no vas a ver todos los usos. Te invito a que veas también el material complementario que está en esta lección para que puedas observar todos los usos de la coma, que es la más utilizada dentro de la escritura en español. Se usa cuando la conjunción y une dos oraciones. Se usa la coma antes de la conjunción y se considera una oración larga si tiene 5 palabras o más. Y entonces aquí está el ejemplo. Hablé ayer por teléfono con el señor Jorge Cárdenas y él me informó que todavía no ha presentado su examen. Entonces aquí antes de la conjunción y tenemos el uso de la coma. Otro de sus usos es cuando las oraciones son cortas, pues no es necesario usar la coma antes de la conjunción y. Lo mismo sucede con el siguiente ejemplo, es decir, en estos dos casos debes de omitir el uso de la coma. En la primera es, ella llegó y el otro se fue. Es el mismo caso del anterior, pero aquí la oración es muy corta, por lo tanto se omite la coma. Y también si la conjunción y une un doble predicado, entonces no se usará como antes de la conjunción, a menos que sean muy largas las oraciones, y aquí está nuevamente. Ellos llegaron y no dijeron nada. O sea, aquí tenemos un doble predicado y por lo tanto no se ocupa una coma. También antes de pero se utiliza una coma para separar oraciones unidas por esa conjunción, es decir, por la conjunción pero, ya que esta es una conjunción adversativa. También se usa como antes de la conjunción más cuando esta significa pero, y aquí está un ejemplo. El grupo de excursionistas salió al amanecer, pero no llegarán a su destino hasta la noche. Y aquí está el ejemplo, pero es una conjunción adversativa y por tanto lleva coma. También se usa antes de un modo conjuntivo, es decir, el nombre que se le da a la palabra o frase que hace las veces de conjunción. Y aquí tenemos el ejemplo. No creo podamos terminar todo el trabajo, ya que el tiempo es limitado. Nuevamente aquí hacemos el uso de la conjunción y pues lleva la coma. Errores más comunes del uso de la coma.
Bueno, pues añadir entre el sujeto y el verbo, añadir una coma, como en el caso de esta frase, o bien también entre el sustantivo y el adjetivo que lo modifica, no se debe de utilizar una coma, aquí está el ejemplo. Tampoco se debe de utilizar antes del primer elemento de una serie, como lo está en este ejemplo. Y tampoco debes de cometer el error de usarla cuando son dos oraciones sin conjunción que las una. Y bueno, pues aquí están los ejemplos para que les puedas echar un vistazo. El número 2, que sigue siendo un signo que indica pausa, es el punto. De estos existen varios tipos de punto, como el punto y seguido, el punto y aparte, el punto final. El punto se utiliza al finalizar cada oración de un mismo párrafo. Este es el punto y seguido. El punto y aparte al que termina un párrafo y el texto continúa en otro párrafo. También se usa punto final cuando acaba un escrito o una división importante de un texto. Parte, capítulo, sección, etc. Se usa después de una abreviatura, AM, PM, señor, ingeniero, licenciado, y aquí están los ejemplos. El punto se usa después de los números que forman parte de una enumeración, y es opcional colocar un punto al finalizar cada línea de una enumeración. También es opcional colocar un punto al final de la última línea de la enumeración. Si los renglones de una lista son de una línea o menos, no llevará punto final. Y por último, en una oración entre paréntesis, el punto se coloca antes del paréntesis del cierre. Aquí está el ejemplo. Los puntos suspensivos. Este es otro tipo de punto y estos se usan cuando queremos dejar una oración incompleta, cuando el sentido es de suspenso, cuando queremos generar una duda en las personas y entonces la entonación es indecisa. Se expresa incertidumbre, expectación, duda, temor, ironía. Se expresa por 3 puntos consecutivos, 3 puntos seguidos. Y esto significa que el lector debe de adivinar qué palabra o palabras se han dejado de escribir o de añadir. No se da ningún espacio entre palabra y los 3 puntos suspensivos. Si la oración sigue después de los puntos suspensivos, se coloca un espacio antes de la próxima palabra, la cual se escribirá en minúscula. Si la oración termina con puntos suspensivos, se dan 2 espacios y la próxima oración comienza con mayúsculas. Bien, y de lo antes comentado, bueno, aquí tengo un ejemplo. Me parece que sí. Pero, y ahí está la duda. En algunos casos los puntos suspensivos sustituyen a la abreviatura de la palabra etcétera. En muchas ocasiones, en lugar de escribir etcétera, pues se ponen los puntos suspensivos, que son 3. No son 4, no son 2, no son 6, son 3 los puntos suspensivos cuando quieres aplicar este signo de puntuación. También pueden ir entre corchetes cuando se copia algún texto y se suprimen algunas palabras o pasajes innecesarios. Los puntos suspensivos entre corchetes pues indican la supresión, es decir, cuando yo extraigo, por ejemplo, un tema o un párrafo de alguna lectura, pero me parece innecesaria cierta parte de ese párrafo, lo puedo suprimir y lo indico o yo puedo hacer saber al lector que con esos puntos suspensivos dentro del corchete pues indica que ahí falta parte de la frase o de la oración o del párrafo, pero que no es necesario para lo que yo estoy intentando compartir. También les puede seguir otros signos de puntuación como la coma, el punto y coma, el signo de paréntesis, el de exclamación e interrogación, según sea el caso. Después viene otro signo de puntuación que es el punto y coma y se usa cuando deseamos señalar una pausa que es muy prolongada, pero es menor que la pausa que nos indica una coma y es más corta que la del punto, o sea, señala una pausa y un descenso en la entonación. Y se usa en los siguientes casos, pues para dividir las oraciones de una cláusula larga que ya contiene una o más comas. Es decir, cuando yo tengo una oración o una frase muy larga y necesito, obviamente, tomar respiración y demás, hacer pausas para no perder el hilo de la intención que estoy poniendo ahí, entonces lo que hago es agregar un punto y coma, como está en este ejemplo. También se utiliza para dividir dos oraciones que están unidas por una conjunción y para unir dos oraciones aunque no haya conjunción, si la extensión pues lo justifica. Y bueno, pues aquí está el ejemplo de la unión de dos oraciones largas en una sola intención de la comunicación.
También se utiliza para oraciones yuxtapuestas, es decir, oraciones unidas en conjunción, y bien para separar los nombres traspuestos en una oración, como el ejemplo de aquí abajo lo indica. Está primero el apellido, luego los nombres, y entonces pues se pone un punto y coma para poder hacer el uso de los nombres traspuestos, y también pues para separar una serie de elementos que contienen comas para evitar pues una confusión. Otro signo de puntuación son los 2 puntos, y estos indican una pausa larga. Lo que se escribe después de los 2 puntos sirve para completar, aclarar o resumir lo que ha expuesto anteriormente. Se usan los 2 puntos en los siguientes casos: después del saludo en las cartas y después del vocativo que se usa al principio del discurso. El vocativo es el nombre, un nombre propio. Para separar una palabra o frase que indica ejemplificación, y aquí tenemos los ejemplos. Así, por ejemplo, de esta manera, como sigue, a continuación y las siguientes. Ahí nosotros podemos observar, bueno, pues el uso de los 2 puntos. Antes de una enumeración, aquí están los ejemplos, ¿sí? También antes de la palabra, frase u oración que se presenta como resumen o conclusión de la que procede o de la que lo procede. Y aquí está el ejemplo también. Antes de una cita textual, el respeto al derecho ajeno es la paz, aquí está el uso de los 2 puntos. Y para separar los elementos numéricos en las proporciones aritméticas, por ejemplo, Juan 3:16. ¿Qué significa 3:16? Capítulo 3, versículo 16. O bien, volumen 8:20. ¿Qué significa? Volumen 8, capítulo 20. Bien, y para continuar con los signos de entonación, vamos a empezar con los signos de interrogación. Estos se identifican como este signo que está aquí, que es el de apertura, y este como el cierre, y se usan para colocar al principio y al final de las oraciones interrogativas directas, aunque no empiecen ni terminen la oración gramatical. Y aquí está el ejemplo: si tú lo haces, si tú no lo haces, ¿por qué he de hacerlo yo? Aquí empieza la frase, pero la pregunta empieza acá. Usamos ambos, apertura y cierre. Otro ejemplo: se colocan al principio y al final de las oraciones interrogativas en serie, las cuales se separan por coma. Es decir, cuando hago una serie de preguntas y las tengo que ir poniendo dentro de la apertura y cierre de cada expresión de pregunta. Y también pueden, estos signos de interrogación no se deben de usar en preguntas indirectas o en peticiones gentiles, porque pues esa es la diferencia de las oraciones interrogativas directas y las oraciones interrogativas indirectas. Por último, los signos de exclamación o admiración. Este es el signo de apertura y este es el signo de cierre. Estos indican emoción, ironía, intensidad. Uno de sus usos es que se colocan al principio y al final de una interjección, como lo son el ejemplo: auxilio, qué barato. Y se colocan también al principio y al final de una expresión emotiva. Al principio y al final de una expresión emotiva, aunque sea al principio o al final de la oración. Ahí es lo que se quiere aclarar, que sí se puede utilizar cuando expreso alguna emoción solamente al final o al inicio de una oración. Y se utilizan entre paréntesis o solamente el de clausura para sugerir una emoción al citar un dato, un hecho, una persona, como está este ejemplo. Dice que tiene 25 años y ha logrado ya mucho éxito. Bien, muchas gracias por escuchar este video o por ver este video. Les mando un gran saludo y continúen con la lección número 2.